con esta paz de marzo, la dulce voz del arroyo, de las cigarras el canto. Cierra comillas y sigue, no sé. Ese porque la zona es así, ¿no? Vos tuviste, ¿no? ¿Sí? Hay un acto primero, escena 3, llamado El horóscopo. Más adelante, la escena de la alquimia. Y por último, la del Parque de los Monstruos, en donde aparece una enorme y grotesca cara tallada en piedra. Entonces, un barítono define la situación en esta estrofa. Abre comillas. Es noche para amar como ninguna, para morir también, pues todo tiembla, con el misterio de las horas únicas y los monstruos enormes que mi hermano manda a esculpir en piedras taciturnas. Acechan a quien osa andar por la espesura. Cierra comillas. ¿Sabes que nunca lo leí esto, no? Sí, yo lo debo haber leído, pero no me acordaba. Noticias sobre el parque. Cerca de Viterbo, a 100 kilómetros de Roma, existe un bosque hoy publicitado como Parco dei Mostri. Llegan a visitarlo diversos tipos de turistas, no faltan quienes se acercan atraídos por la mística del lugar, ya que en algún momento llegó hasta ellos un rumor fomentado por comentarios boca a boca, artículos periodísticos y programas televisivos. El núcleo de ideas es más o menos el bosque que sagrado. Te fuiste, me parece. No, que dije que 2 veces. El bosque sagrado de Bomarzo fue creado por un señor Orsini en el siglo XVI. La concepción del parque es netamente esotérica y quien sabe caminar ordenadamente entre sus monumentos realiza una transformación interna similar a la que efectuaron los alquimistas en sus laboratorios. Mirá vos, la pegué con los alquimistas. Yo no la había leído. El Sacro Bosco de Vicino Orsini pasa en 1645 a la familia de la Rovere. De aquella época solo se conservan algunos dibujos sin comentarios. Después de un silencio que dura hasta 1845, reaparece el parque en manos de la familia Borghese. Porque creo que se había llenado de maleza y estaba todo tapado. Tapado, claro, capaz que un día pasaron la poda y descubrieron cómo pasamos Machu Picchu y otros lugares. En 1953, es que reciente, un artículo periodístico llama la atención sobre el bosque. En 1955 se publican varios estudios. Hay muchas llamadas que no las leo para no desviar, ¿no? En 1954 adquiere el predio Giovanni Bettini, quien hace importantes modificaciones al quitar las murallas limítrofes, esbozar caminos internos y modificar las posiciones de los monumentos, las esfinges, los obeliscos y otros. Luego de restaurar algunas esculturas, el parque es habilitado al público. En 1955, un grupo de profesores de la Facultad de Arquitectura de Roma hace una investigación de archivos y un trabajo de campo, con levantamiento de planos. En 1958, Mujica Lainez visita el lugar, es un escritor de acá, ¿no? Que ya ha muerto. Y en 1962 publica su novela Bomarzo, que da lugar al libreto de la ópera homónima, escrita en colaboración con Ginastera y estrenada en 1967. Mira vos. Sí, en mi casa estaba el libro, mi vieja lo tenía Bomarzo, pero ¿sí? nunca le di pelota. Era la biblioteca de ella, ¿viste? Claro. Entonces yo lo ignoraba completamente. A partir de ese momento, numerosos artículos, libros y películas
comienzan a difundir una imagen estereotipada del Sacrobosco. Desde luego que aparte de los trabajos encarados con seriedad científica, aparecen las fantasías que, inspirándose en la novela y ópera Bomarzo, fuerzan interpretaciones apoyadas en un tipo de psicología profunda que fue popular en la década del 70. El lugar. El Sacrobosco se encuentra al pie del pueblo de Bomarzo. Franqueando una entrada, se presenta ante los ojos un bosque conservado en estado salvaje, matizado por algunas coníferas y unas pocas especies cultivadas. Seguramente este bosque en la ópera de Orsini se presentaba muy parecido al de Nemi, por lo demás bastante próximo, en el que se levantaba el santuario de Diana Nemorensis o Diana del Bosque. Como el de Nemi, mostraba numerosos robles salpicados aquí y allá. El Nemis, pongo contexto porque yo estuve en ese viaje también, es un lago, el lago Nemis, donde Dionisio habían conservado el barco donde hacía las orgías en el lago. Y cerca de ahí, cruzando, qué sé yo, estaba el templo de esa diosa Diana, ¿cómo digo? Diana del Bosque. Diana del Bosque. O Diana Nemorensis. Yo también la fui ahí. Cuando llegué abajo me asusté. ¿Ah, sí? Porque es como cupo, ¿viste? Es más. Y yo fui al museo para ver el barco donde hacía Dionisio las orgías. ¿Y era el barco real de Dionisio? No, lo habían quemado cuando los alemanes invadieron Italia, creo que fue. Lo quemaron todo y no hay nada. Entras y hay como réplica, dibujos, todo. Historia contada, pero el barco está en el museo porque estaba el barco adentro de un museo, o sea, era un museo inmenso y quedó como un corralón Los alemanes vacío, todo lo que despreciaban lo claro, imagínate, Dionisio. Perdóname, Dionisio para los alemanes debería ser pecado capital. No, los alemanes no, perdón, los nazis. Los nazis. Hablemos bien, por favor. Hablemos bien limpio. Bien limpio. Bien limpio que quede todo. Claro. Perdón, pero me pareció porque esa es porque... por ahí también, pero... A ver, pero entonces... es un lugar como cargado energéticamente a través de la porque pasa historia, que justamente se había construido ahí, pero porque ya tenía connotaciones previas el lugar. O sea, no sé si es coincidencia o qué. A mí me suena como que hacían ahí algún tipo de proceso. No, hay lugares que son disciplinario, favorables. Trascendental. Porque esa entrada, cuando vos entras, te toca ese plano inclinado. Vos estás hablando directamente del parque, Bomarzo. El parque de Bomarzo tiene que ver con un proceso seguro, porque al entrar es como el paso uno, que uno entra como uno en trance, ¿viste? Y tenés que soltarte para poner la cabeza suelta, si no, no entras en el proceso. Bueno, esa entrada te ponía en una situación así, más o menos, como y después ya te entras a ver todos los demás. No me acuerdo si la casa se veía torcida. Sí, se ve torcida, claro. Se ve torcida, no Sí, me acuerdo. sí, Yo me acuerdo que entré y se veía uno hasta todo torcido. Sí, es impresionante No el me acuerdo registro si que se te da. ve torcida. Pero es un registro como de mareo, de entrar en una bolina mental, ¿viste? Sí. Hay que ir. Estamos bien entonces. No, es lindo. Que hagan el parque itinerante, hay que hablar con Roberto, que no sé. Bueno, ¿sigo con esto o se aburre? Sí, no. Yo, disculpa que interrumpa. No, está bien. Como el de Nemi, mostraba numerosos robles salpicados aquí y allá con el sagrado muérdago del que Eneas cortó una rama dorada para poder entrar a los infiernos. Pero hay más que variedad arbórea, arroyos, vallados, construcciones y piedras esculpidas. Hay, sobre todo, un ambiente que está regido por la estética manierista en la que el jardín renacentista despersonalizado ya no tiene lugar. Aquí es ahora realzada la experiencia personal. En este bosque, la unidad visual y la coherencia del espacio se han esfumado. Se ponen en un mismo nivel de importancia los lugares que ocupan posiciones opuestas en la imaginería de la época. De este modo,
cielos e infiernos pueden coexistir con toda naturalidad. Esto se hace manifiesto en la estatutaria que deriva de figuras esculpidas en el lugar aprovechando las rocas que ya existen. El artista tomará los elementos que están a mano y aprovechará las condiciones topográficas para diseñar su jardín. Quedará de manifiesto una continua alegorización inspirada en mitos y leyendas que causen maravilla y asombro en el espectador. Aquí ya ha cambiado el sistema de ideación afecto al geometrismo, el equilibrio y la racionalidad que pocos años antes se enseñoreaba en los paseos, jardines y villas de la Europa cultivada. Para quien esté interesado en comprender la formación y el proceso de imágenes míticas profundas originadas a partir del humanismo occidental y que llegan hasta nuestros días, este bosque resultará paradigmático. Habrá que rescatar las fuentes de inspiración en las que abrevaron Vicino Orsini y los artistas que trabajaron en Bomarzo para comprender los significados de esfinges, ogros, semidioses y animales fabulosos que pueblan el lugar. ¿Y dónde está eso? No, dice que investiga. Con 171 grabados en madera en los que se puede observar la representación plástica de las descripciones del texto. Tomando el primer capítulo del sueño de Polifilo, que se llama Lucha de amor en sueños de Polifilo, ilustrado por el primer grabado, vemos la figura del protagonista entrando en el bosque. El texto viene en nuestra ayuda, y abre comillas. Bien. Duras encinas silvestres, fuertes robles y encinas llenas de bellotas y de ramas tan abundantes que no permitían llegar completamente los gratos rayos del sol al suelo cuajado de rocío. Cierra comillas. O sea que era un tupido. Cerrado, tupido. Así va continuando la abarrotada descripción del libro hasta llegar a interminables encuentros, ilustrados por los grabados, con construcciones abandonadas, pirámides de estilo egipcio, cúpulas, torres y panteones, templos y obeliscos. También aparecen grandes ánforas y vasos gigantes, árboles maravillosos, máquinas e ingenios incomprensibles. Por supuesto que elefantes, caballos alados y dragones no dejan de presentarse. Las procesiones, ceremonias y rituales se suceden mostrando a doncellas y efebos dispuestos a la práctica de la religiosidad pagana y a los lances amorosos. Y están, claro, los transformismos del sueño de Polifilo, que presentan a su amada Polia en las opuestas facetas de la mística y de la criminalidad. También juegan un importante papel los jeroglíficos que son comentados extravagantemente. Con razón no me acordaba de nada de eso. Yo no lo había leído. No, yo se ve que lo empecé a leer y me costó. Si se pone denso me dicen y paro. He aquí un ejemplo. Cuando por fin regresé a la plaza, no está entrecomillado, debe ser del libro. Cuando por fin regresé a la plaza vi un pedestal de pórfido dignísimamente cincelado alrededor. Estos jeroglíficos, primero un bucráneo con 2 instrumentos agrícolas atados a los cuernos y un altar sostenido sobre 2 pies de un macho cabrío y con una llama ardiente encima, y en su frente un ojo y un buitre. Luego una jofaina y un aguamaní.
eran estos jeroglíficos, escrituras realizadas en óptima escultura. Medité sobre estas antiquísimas y sagradas escrituras y las interpreté así. Ah, lindo. En latín está. Ex labore Deo. No, me voy a retirar porque tengo que prepararme para otra actividad.